Bueno, este es un buen tiempo para que podamos colocar todas nuestras cargas, las necesidades en las manos del Señor. Porque ¿a quién vamos a ir, iglesia? ¿A quién más podemos ir? No podemos ir a ninguna más. Solo en Él podemos encontrar esa ayuda, ese socorro. Y recuerdo el Salmo 16. Es tan hermoso cuando el salmista decía: mi porción y mi copa eres tú. Tú eres el que me pone mis pies en un lugar firme. Y luego, como en un versículo, como en el 6 o 7, llega y dice: para los íntegros es toda su complacencia. Para todos aquellos hombres y mujeres que confiamos, que caminamos en la actitud en los pies, en la actitud como caminó nuestro Señor Jesucristo, es la complacencia. Así es que los invito para que nos unamos en oración. Padre, gracias, gracias. Recuérdanos que somos tu herencia escogida, Señor, que somos tu pueblo precioso, Señor, que tú eres esa porción, que tú eres esa copa donde están todas nuestras lágrimas, Señor, que tú eres donde es esa tierra firme donde nuestros pies no se pueden resbalar, donde tú estás cuidando de nosotros. Ayúdanos a buscar esa integridad, a buscar ese agrado para hallar esa complacencia tuya, Padre Santo. Hoy quiero colocar, Señor, cada petición en las manos, en tus manitas, Señor. Ayuda, Padre precioso. Yo sé que en ti hay sanidad, que en ti hay restauración, que en ti hay salvación, que en ti hay provisión, porque tu palabra nos recuerda, Señor, que en esa cruz venciste a todo, absolutamente todo. Antes de ir, tú lo dijiste, Señor, Señor, que tú eras el pan de vida, que tú eras la luz del mundo, que tú eras el agua que calma esa sed, Padre. Señor, te rogamos, te suplicamos por cada necesidad de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ayúdalos, Padre, a encontrar la paz para disfrutar en lo poco, Señor, y así los puedas colocar en lo mucho. Ayúdalos a ver cómo tú cuidas esa cama donde ellos están enfermos, Señor, para que puedan ver la libertad y la sanidad de sus cuerpos. Ayúdalos a ver, Señor, cómo tú eres compasivo y bondadoso, Señor, y en medio de lo que no fuimos diligentes en un pasado, hoy en día tú nos estás confiando tus riquezas, y no solo hablo de las celestiales, sino de aquellas riquezas también naturales, para ser diligentes y poder llegar a esa prosperidad que tú quieres, Señor. Gracias, papá, por ser esa porción, esa copa. Gracias por ser esa tierra firme. Gracias por esa complacencia que trae tanta bendición para nuestras vidas, Dios. Hoy oro especialmente por la salvación, Señor, para cada casa de mis hermanos, Señor, para cada persona que está escuchando este devocional, Señor, que tu salvación sea un deleite, Señor, que en esa salvación ellos puedan ver cómo tu mano se extiende, cómo cuando tú fuiste a la cruz, de allí venciste a todo y tus últimas palabras fueron: consumado es. Todo está listo. Señor, que podamos ver todas las cosas como una formación de un carácter, como algo que tú estás haciendo en nuestra vida por el llamado que nos has hecho, a ser tu familia, a ser tus hijos, Señor. Hoy te agradezco mucho por esa respuesta preciosa que traerás, poco o mucho, pero alcanzará. Señor, por esa sanidad preciosa que darás en ese cuerpo, o por lo menos esa libertad de saber que tú estás ahí con ellos, Señor. Gracias también por la salvación y la restauración que estás dando en hogares, en hijos que están regresando, en personas que un día participaron de las cosas tuyas, pero por ciertas circunstancias, Señor, pidieron su herencia y se fueron.
pero que están regresando ya convencidos que en la casa de papá, en las cosas tuyas, hay abundancia de pan. Así que te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bondad, por tu compasión y por tu respuesta. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tu sangre, papá. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Gracias por el privilegio de tu salvación. Y hoy venimos como hijos e hijas a glorificar tu nombre y a cantarte con todo el corazón. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se
Bueno, hoy vamos a estar hablando en el libro de Génesis, capítulo 9. Génesis 9, versículos del 18 al 28 vamos a estudiar, es una porción de la palabra y el título es El pecado de, y quedó lo dejé como en puntos suspensivos porque a través de desglosar la palabra vamos a comprender qué es lo que Dios nos estaba hablando. Entonces, para colocarlos en contexto, ha pasado el diluvio, ha pasado el tiempo en que Noé cumplió con la labor que Dios le había dado, construir el arca, porque un día vendría una inundación, vendría algo para la tierra y ese arca iba a permitir el Señor salvar la vida de su familia y de él. Todos sabemos que entraron al arca, que entraron por parejas los animales y que entraron los hijos de Noé, que entraron con sus familias, que entraron y que pasó el diluvio y luego volvió otra vez, la tierra se secó y el Señor aquí en el capítulo 9 da el pacto, hace un pacto con Noé. Le dice, y yo creo que todos recordamos lo del arco con sus colores, que es el arco iris, que es como una señal de ese pacto, de que él no volvería a destruir la tierra de esa manera. Entonces, ahora quiero desglosar, después de todo esto, colocarlos en contexto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando abren esa puerta? ¿Qué sigue después? Y entonces vamos a la palabra en el versículo 18. La he leído en la versión NTV o la vamos a leer en la versión NTV. Dice, los hijos de Noé que salieron del barco fueron Sem, Cam y Janet. Cam es el padre de Canaán. Téngalo en cuenta. Cam es el padre de Canaán. De estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Bueno, aquí ya salen 3 personas, comienza a poblar la tierra y bueno, aquí viene Noé, el Señor le da una orden, cultivar la tierra, plantar un viñedo y de un momento a otro, cierto día él se emborracha. No sé si al estar organizando las cosas o como no podría describirle el momento, porque si nos ponemos a mirar cómo se hace el vino, pues tienen que machacarlo así con los pies, bueno, viene y sale el jugo, pues todas esas cosas rudimentarias, pero dice que él se emborrachó. Tal vez él empezó a tomar algo, o el olor, no sé, la verdad no podría decir qué fue lo que sucedió. Lo único que sé es que la palabra dice que él se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Dios, aquel hombre tan hermoso que hablaba de la justicia, que hablaba de tantas cosas, ¿por qué en un momento una debilidad y llega a sucederle esto? Entonces aquí en los apuntes que tengo es imposible encontrar una excusa satisfactoria para este comportamiento de Noé, no podría decir. La única disculpa que podríamos aplicar es que él ignoraba los efectos del vino, ya que hasta ese momento nadie se había embriagado, o sea, no se conocía ese tipo de estado. Entonces podemos mirar que antes del diluvio la embriaguez no fue mencionado como uno de los pecados practicados en aquella época. Y aquí vemos a un hombre que tiene un nuevo comienzo, porque cuando ellos salen de esa barca, de esa canoa, de ese momento, hay un nuevo comienzo y surgen estas situaciones. Entonces sigamos. Entonces yo digo, Dios mío, en cualquier caso, esto es sorprendente. Para mí era sorprendente ver esta historia y ver cómo el único hombre justo que sobrevivió en la generación que pereció, el predicador de la justicia, el hombre que estaba ahí, que predicó durante un tiempo y que nadie le creía, pero que había cumplido con el Señor, estaba pasando semejante momento.
Y yo digo, Dios mío, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Porque si nos ponemos a mirar, venía el fracaso del Edén. Ahora venía lo que estaba pasando con Noé. Pero mira lo hermoso. Vámonos al versículo 22 al 25. Can, el padre de Canaán, recuerda que les dije que tuviéramos en cuenta, vio que su padre estaba desnudo. ¿Quién? El hijo de Noé vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban al otro lado a fin de no ver a su padre como desnudo. Que me parece tan hermoso. Can, el padre de Canaán, él va y parece ser que su actitud no fue una actitud correcta. Y creo que es una de las enseñanzas que ha servido para mí este devocional y que sé que el Señor desea que hay actitudes en nuestra vida que no son correctas. Podemos hablar de alguien, pero diferente cuando lo llevamos a un chisme. Podemos admirar a alguien, diferente cuando ya lo deseamos. Podemos, no sé, hacer un comentario, pero nunca exagerar. Podemos de pronto, algunas cosas nos pueden causar como algo divertido, pero eso no puede ser una burla. Y yo creo que Dios nos está enseñando a través de estas cosas que podemos cometer unos errores y casi siempre lo pasamos por alto y no nos importa que podemos hacerle daño a las personas. Entonces yo veo aquí la actitud de Cam, el hijo de Noé, que va y su actitud fue una actitud como de juzgamiento, fue una actitud como, fue una actitud, no hubo nada de una actitud de amor, de cariño, de compasión hacia la otra persona. Mas sus hermanos tuvieron otra actitud totalmente diferente y fue una actitud de cubrirlo, de ver, no sé por qué le pasó esto, no sé por qué se le fueron las luces en esto, no sé por qué se puso eso, no sé por qué está dirigiéndose hacia esas cosas. Vamos a ayudarle, vamos a cubrirlo, vamos a ponerlo en oración, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces dice la palabra que los hijos cubrieron esa desnudez y seguimos leyendo cuando Noé despertó de su estupor, de esa locura, de ese momento difícil que había pasado, se enteró lo que había hecho Can, su hijo menor, entonces maldijo a Canaán, el hijo de Can, todo un pueblo. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Dios, Él pronuncia esta maldición para todo, digamos, para unas generaciones, como para un pueblo, que Can era el que era el padre de de este hijo. Y yo me traía a la memoria el versículo de Efesios que habla, Efesios capítulo 6, honra a tu papá y a tu mamá. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida y tengas largura de años. Y siempre he visto que no dice entre paréntesis si son buenos o si son malos, sino él habla de honrarlos. Y esta honra es el poder entender las situaciones de ellos, poder entender algunas cosas que nos parece que no está bien, pero algunos no conocían del Señor, cometieron algunos errores. Cuando llegaron al Señor, llegaron en un evangelio de pronto de un fanatismo que no era necesario, pero caemos como hijos a tratar de acusar, de hacer cosas que no están bien. Aparte de eso, muchas veces nos podemos burlar de sus cosas, parecernos que las ideas que ellos son muy retrógradas y todo, pero creo que hoy es un buen día para poder recordar aquellas cosas y poderlas llevar al Señor y poderle decir, Señor, esto no me compete a mí. Creo que es un área que yo debo honrar, es un área que yo no debo
como, como burlarme o como sentir, pues, qué fastidio, qué jartera, qué vergüenza, sino más bien reconocer, ayudarlos, poder llevarlos a esa cruz donde puedan encontrar esa verdad, aún más con los padres que son inconversos, poder suplicar para esa salvación, porque mira que esa promesa está unida a que nos vaya bien en la vida y tengamos largura de años. Entonces aquí veo que Can cometió ese grave error y su padre, él era un hombre de autoridad, él había cometido un error, pero él también por ese error, Dios no le quitaba la autoridad que él tenía, porque realmente Noé tenía que hablar con el Señor lo que había sucedido, pero el que tenía que organizar la vida de Noé era el Señor, no eran sus hijos. Entonces, esto me reargulle para que hoy, si no ha habido esa honra, si ha habido situaciones que son, que han llevado a disgustos, a de pronto sentirse avergonzados o alguna cosa, es un buen tiempo para ir a la cruz, ver a nuestro Señor Jesucristo, poder encontrar ese perdón y poder cubrir esas cosas y poder cubrirlas. ¿En qué sentido? No es taparlas, es cubrir con el Señor, permitir que sea el Señor el que abrigue a estas personas, permitir que sea el Señor el que traiga la verdad, permitir que sea el Señor el que traiga la revelación, el arrepentimiento, que traiga la sabiduría, todas esas cosas, porque solamente es el Señor el único que puede tomar la cobertura de estas cosas. Entonces, yo digo, Dios mío, Dios tuvo un motivo para que quedase registrado este incidente del pecado de Noé. Y si tengo dos escrituras de apoyo que dice en Romanos 15:4, y está en la Reina Valera, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. La palabra es de ayer, de hoy y para siempre. Dice, se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Mira que hoy Dios no nos está condenando. Si nos hemos distanciado, si hemos juzgado, si aborrecemos las cosas que se hizo en un pasado, tal vez un papá que formó otro hogar, que no sé qué. Dios no nos está acusando, no está diciendo, ¿sabe qué? Voy a proclamar una maldición. No, Él lo que trae con la palabra de hoy es una esperanza para poder llegar a Él, poder contarle, poder derramar nuestro corazón, poder encontrar el perdón, la reconciliación y la oportunidad y algo muy importante, la salvación, la vida eterna. Entonces queda claro que estos hechos quedaron registrados para que se supiese algo sobre la debilidad de la naturaleza física humana. Es toda la debilidad que tenemos. Mire, una debilidad, unas cosas y se manifiestan otras cosas. Entonces me daba cuenta que el mismo Señor en Getsemaní, si usted va a Marcos 14:38, dice que nuestro Señor Jesucristo en ese momento de debilidad, Él va a ir, derrama su corazón y Él dice, Señor, yo no quiero pasar esto. Yo empiezo a sentir que mi cuerpo, me imagino que Él sentía dolor en su cuerpo, sentía angustia, sentía de todo. Y dijo, no quiero ir allí. Siento que va a ser algo terriblemente difícil para mí. Y derrama todo su corazón antes de decir, no, ¿por qué lo voy a hacer? No, Él va y nos enseña cómo derrama su corazón, su debilidad, su momento difícil, su momento de miedo, de angustia. Y termina concluyendo, o sea, pasa de mí esta copa, pero si no puedo, tú lo puedes hacer. Y entonces vemos en Marcos 14:38 que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios mío, siempre nosotros vamos a estar dispuestos, pero la carne
es débil. Y creo que es un tiempo muy lindo para poder tener mucho cuidado con las cosas sarcásticas, ofensivas y muchas cosas que podemos hacer entre nosotros mismos como familia del Señor. Y también veo en Gálatas, que es otra escritura de apoyo, en el capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Venga, Noé fue el predicador maravilloso, Noé obedeció a Dios, fue el único. Hizo las cosas tal como Dios le mandó, el arca, si el Señor le decía ponga la puntilla así y lo lógico era lo contrario, no, él lo hacía como Dios le decía. Pero eso no le quitaba en ningún momento que si él iba a fallar, el Señor también tenía que tomar, él no lo iba a hacer justo. Ahora, en ese tiempo eran las cosas así, pero ahora con nosotros tenemos esa entrada tan fácil, tenemos esa entrada para ser justificados en el sentido de que si hemos cometido esos errores como hijos, si hemos cometido otras cosas que no hemos confesado, tenemos toda la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo de entrar y poder hallar ese oportuno socorro para nuestra vida, hallar ese perdón de nuestros pecados, porque solamente Él es el que nos justifica. Y solo eso lo puede hacer cada uno de nosotros, lo hacemos por la fe en el Hijo de Dios. Tú no necesitas oír una voz que te diga justificado. No, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar esta historia tan interesante, tan hermosa, vemos el versículo 26 y 28. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, el Dios de ¿quién? De Sem. Dios le da la bendición. Entonces, Noé, bendice a su hijo Sem y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de ¿quién? De Jafet. Que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Y Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Bueno, aquí está la bendición que Dios le da en ese momento a estos dos muchachos, que a Noé le da a sus dos hijos, y de una vez la sentencia que se le proclama al pueblo de Canaán, ¿no? A toda esta, y yo recuerdo que, pues llevándolo como algo histórico, lo de Moisés, como Dios le da la revelación de que iban a pasar por la parte de los cananeos, todas esas cosas, y que no podían tener las costumbres. Bueno, eso ya es parte de otras cosas. Pero mira la connotación y la situación a la que llevó un momento de desacierto, una ligereza, algo que no debía ser llevado por una persona por un hijo hacia su padre. Y vemos también que Sem es de la descendencia, si usted mira en Lucas 3:36, nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de Sem, que son los semitas. Y bueno, en cuanto a Noé, por supuesto, no perdió su relación con Dios y él puede dar esa bendición y anunciar ese castigo de parte de Dios porque él le sirvió a Dios todo el tiempo de su vida. La autoridad tan grande que este hombre de Dios tenía sobre lo que Dios le permitía hacer. Entonces queda claro hoy que con nuestra naturaleza física afectada por el pecado, no podemos intentar acumular con obras y méritos propios y para ser aceptados por Dios, a menos de que tú y yo depositemos nuestra fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué aprendí de esta historia?
Yo aprendí en esta historia que hay ciertos incidentes que nos exponen al fracaso humano para podernos recordar la debilidad de nuestra naturaleza física. Y yo decía, Señor, ¿qué necesidad tengo yo hoy tan importante de vivir pegadita de esa vid? Iglesia, nosotros necesitamos vivir cada día en esa comunión con la palabra de Dios. Habrá momentos que hay cosas que no podamos entender, pero tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos ayuda. Ahora, en esa insistencia, en esa persistencia, el Espíritu Santo va dando la revelación, porque a veces queremos que la revelación sea total, y si no la da total, nos jactamos. Pero qué tan lindo que Él nos va dando poco a poco, a través de las historias, de su palabra, de todas las cosas, y de las cosas que nos suceden, y vamos creciendo, y lo más lindo, cada vez que reconocemos esa debilidad, y cómo Él nos guarda, de no agregar algo, de no ir a burlarnos, de no ir a herir. Y el Señor nos guarda, es una pasión que nace para amar al Señor, porque solo un Dios tan bueno quiere relacionarse con nosotros de esa manera, diaria, todo instante, en cada momento. No hay uno que lo haga, solamente Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Además tenemos una lección también, aprendí una lección que utilizando los recursos del poder de Dios para controlar nuestra propia naturaleza. ¿Cuáles recursos? Nuestra oración, esa comunión diaria con el Señor, esa lectura de la palabra, tomar la palabra, que todas las demás cosas, la pildorita, el mensaje, la cosita, sea un complemento. Pero que mi intimidad, mi tiempo de comunión con Dios, no lo comparto con nadie. La lectura de la palabra no la comparto con nadie. Poder coger la voz de Dios, percibirla, que llegue a mis oídos, que coja mi corazón y lo transforme. Entonces, esos recursos son los únicos que nos pueden brindar. Podemos vivir en esta tierra una vida de realización, una vida significativa y una vida que vale la pena vivirla. ¿Sabes? Tan delicioso, vale la pena vivir, porque tienes la paz para saber que mañana está el pan diario. Vives el día a día, entiendes que todo lo que sucede nos sirve para bien. Mejor dicho, no hay nada, absolutamente nada, que puede quedar descubierto, que digamos que no podamos hacer, que Dios no nos pueda ayudar. Así es que esa es la invitación que hoy te hago. Si en algún momento, si por alguna circunstancia ha habido dolor a tu corazón por los papás o por el papi o la mami o bueno, las cosas que hayan sucedido, recuerda que hay que honrarlos. Hay que honrarlos. No solamente es llegar con una porción de dinero la honra. A veces esa porción de dinero tiene que ser entregada con amor, tiene que ser entregada con alegría, con gozo. No tengo que cumplir no sé, solo Dios puede traer el discernimiento. Y segundo, no olvidemos que tenemos una naturaleza humana, que la carne es débil y que lo único que nos puede ayudar es esa relación que tenemos que mantenernos con el Señor Jesucristo. Y es una relación que solo por fe la podemos lograr. Así es que por un instante cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Es increíble este hombre tan precioso, tan hermoso, pero hubo un momento en que su naturaleza falló, se dejó llevar por algo que no debía hacer y culminó en algo indebido, indecoroso, en cosas que no debía hacer, Señor precioso. Pero bueno, ahí estabas tú, ahí estaba para hacernos comprender en el día de hoy que no nos podemos confiar en nosotros mismos, que siempre debemos de considerarnos,
que siempre debemos depender diariamente de ti, Señor, que todo lo que tú nos has dado es tuyo, Señor, que todo, absolutamente todo, que tú eres la satisfacción más grande de nuestra vida, que aunque logremos lo que logremos, Señor, sin ti no tiene sabor ninguna cosa, Señor. Hoy te agradecemos mucho y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que ese sea un buen tiempo de rearguir nuestro corazón, de confrontar nuestro corazón, pero también de alentarnos y de restituirnos y de restaurarnos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bendiciones.